Hola, hola a todos los que nos acompañan hoy en este espacio. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí. Si eres nuevo, bienvenido a la familia. Espero que te sientas como en casa y que te guste lo que tenemos preparado para ti hoy. Como ya habrás visto en el título, hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha mantenido a muchos en vilo durante años, un tema que ha generado ríos de tinta, debates apasionados y, sobre todo, muchísima especulación. Hoy vamos a hablar de Serine Isarkaya y Aatay Ulusoy, de ese regreso imposible que parece ser el mantra repetido una y otra vez, y vamos a intentar, por fin, revelar la verdad que se esconde detrás de todo este misterio. Prepárense para un viaje lleno de recuerdos, análisis y, por supuesto, mucha información jugosa. Vamos a repasar sus carreras individualmente, su historia juntos, los rumores que los han rodeado y, lo más importante, las razones detrás de esa supuesta imposibilidad de volver a verlos juntos en pantalla. Pero antes de empezar, te invito a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos y forma parte de esta comunidad que crece cada día. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. Para entender la magnitud de este regreso imposible, primero debemos recordar quiénes son Serine Isarkaya y Aatay Ulusoy, y por qué su unión en pantalla fue tan explosiva. Serine, con su belleza cautivadora y su talento indiscutible, ha conquistado al público turco y a nivel internacional con su carisma y versatilidad. Desde sus inicios en concursos de belleza hasta sus papeles protagónicos en series como Lale Devri y, por supuesto, Medcezir, Serine ha demostrado ser una fuerza imparable en la industria del entretenimiento. Su capacidad para interpretar personajes complejos y emotivos la ha catapultado al estrellato, convirtiéndola en una de las actrices más solicitadas y respetadas de Turquía. Por otro lado, tenemos a Aatay Ulusoy, un actor que también ha sabido labrarse un camino exitoso gracias a su talento y dedicación. Desde su victoria en el concurso Best Model of Turkey, Aatay ha demostrado ser mucho más que una cara bonita. Su papel en Anferia Koydum lo consagró como un ídolo juvenil, pero fue su interpretación de Yaman Koper en Medcezir, lo que realmente lo consolidó como uno de los actores más importantes de su generación. Con el tiempo, Aatay ha demostrado su versatilidad en proyectos como Yerde y The Protector de Netflix, donde ha explorado personajes más complejos y oscuros, consolidando su posición como un actor de renombre internacional. Ahora bien, ¿por qué la combinación de Serine y Aatay fue tan mágica? La respuesta es simple: química. La química que emanaba de la pantalla cuando interpretaban a Mira Beylice y Yaman Koper en Medcezir era palpable, electrizante. Su romance, lleno de altibajos, pasiones y dramas, cautivó a millones de espectadores que se identificaron con sus personajes y sus luchas. La serie se convirtió en un fenómeno cultural, no solo en Turquía, sino también en muchos otros países, y gran parte de su éxito se debió a la innegable conexión entre Serine y Aatay. Pero, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la realidad detrás de las cámaras no siempre refleja la magia que vemos en pantalla. Después del final de Medcezir, Serine y Aatay tomaron caminos separados, enfocándose en sus carreras individuales y explorando diferentes proyectos. Y aquí es donde comienza la leyenda del regreso imposible. Los rumores sobre una supuesta mala relación entre ellos, o sobre agendas incompatibles, han circulado durante años, alimentando la especulación y la decepción de los fans que anhelan verlos juntos de nuevo. Pero, ¿cuál es la verdad detrás de todo esto? Vamos a analizar los diferentes factores que podrían estar contribuyendo a esta imposibilidad. En primer lugar, debemos considerar sus carreras individuales. Ambos han alcanzado un nivel de fama y reconocimiento que les permite ser selectivos con los proyectos que eligen. Serine ha protagonizado exitosas series y películas, además de convertirse en imagen de importantes marcas. Aatay, por su parte, ha conquistado la plataforma de Netflix con The Protector, y ha seguido trabajando en proyectos de alta calidad que le permiten explorar diferentes facetas de su talento. Es posible que simplemente no hayan encontrado un proyecto que les interese a ambos lo suficiente como para volver a trabajar juntos. En segundo lugar, debemos tener en cuenta el factor tiempo. Las agendas de ambos actores son extremadamente apretadas, con compromisos que los mantienen ocupados durante gran parte del año. Coordinar sus horarios para un nuevo proyecto podría ser una tarea logística muy compleja, especialmente si se trata de una serie de larga duración. Además, debemos recordar que ambos han evolucionado como actores y como personas desde Medcezir.
Es posible que sus intereses y prioridades hayan cambiado, y que ya no estén buscando los mismos tipos de proyectos que antes. En tercer lugar, y este es quizás el punto más delicado, debemos considerar la posibilidad de que haya habido algún tipo de conflicto o desacuerdo entre ellos que dificulte su regreso a trabajar juntos. Si bien nunca ha habido una confirmación oficial de esto, los rumores han persistido durante años, alimentados por la falta de declaraciones públicas sobre el tema. Es importante recordar que incluso si hubo algún problema en el pasado, esto no significa necesariamente que sea imposible superarlo. Sin embargo, sí podría ser un factor importante a tener en cuenta. Finalmente, y quizás lo más importante, debemos considerar la presión de los fans. La expectativa de verlos juntos de nuevo es tan alta que cualquier proyecto en el que participaran juntos sería sometido a un escrutinio extremo. Esto podría generar una presión adicional tanto para Serrini como para Atai, quienes podrían preferir evitar esa situación y enfocarse en proyectos que les permitan explorar su creatividad sin la carga de las expectativas del público. Entonces, ¿cuál es la verdad al fin revelada? ¿Es realmente imposible el regreso de Serrini y Atai? La respuesta, como suele suceder en estos casos, es más compleja de lo que parece. No hay una verdad única e indiscutible. Es probable que una combinación de factores, incluyendo sus carreras individuales, sus agendas apretadas, la posibilidad de algún conflicto pasado y la presión de los fans, estén contribuyendo a la imposibilidad de verlos juntos de nuevo en pantalla. Sin embargo, esto no significa que debamos perder la esperanza. El tiempo pasa, las personas cambian y las circunstancias pueden variar. Quizás en el futuro se den las condiciones adecuadas para que Serrini y Atai vuelvan a unirse en un proyecto que les permita demostrar su talento y cautivar al público una vez más. Después de todo, en el mundo del espectáculo, nunca digas nunca. Hemos llegado al final de este análisis profundo sobre el supuesto regreso imposible de Serrini Sarkaya y Atai Ulusoy. Hemos explorado sus carreras individuales, su éxito en Medcezir, y los posibles factores que podrían estar impidiendo su reencuentro en la pantalla. Espero que este vídeo te haya resultado interesante e informativo. Recuerda que la verdad, en estos casos, suele ser multifacética y compleja. Quiero agradecerte de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Tu apoyo significa muchísimo para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ti. Nos encantaría saber tu opinión sobre este tema. ¿Crees que es realmente imposible el regreso de Serrini y Atai? ¿Qué tipo de proyecto te gustaría verlos protagonizar juntos? Déjanos tus comentarios en la sección de abajo. Nos encanta leerte y saber lo que piensas. Y antes de despedirnos, te invito a que le des un me gusta a este vídeo si te ha gustado, a que lo compartas con tus amigos y familiares que también sean fans de Serrini y Atai, y a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos muy pronto con más contenido interesante y entretenido. Hasta la próxima. *** ampliando la noticia a 1600 palabras ***. Pero detengámonos un poco más en cada uno de estos factores para comprenderlos mejor. Analicemos en detalle las carreras individuales de Serrini y Atai, y cómo han evolucionado desde Medcezir. Serrini, después de interpretar a la inolvidable Mira, no se durmió en los laureles. Eligió cuidadosamente sus proyectos, buscando roles que la desafiaran y le permitieran mostrar su versatilidad. Su participación en la serie Fi fue un punto de inflexión, donde interpretó a una bailarina ambiciosa y con una fuerte carga emocional. Este papel le valió el reconocimiento de la crítica y la consolidó como una actriz madura y capaz de abordar personajes complejos. Además, Serrini ha incursionado en el mundo del teatro, protagonizando obras de gran éxito que le han permitido conectar con el público de una manera diferente. Su presencia en el teatro ha demostrado su compromiso con el arte escénico y su deseo de seguir creciendo como actriz. También se ha convertido en una figura influyente en el mundo de la moda y la belleza, colaborando con importantes marcas y siendo considerada un icono de estilo. Esta faceta de su carrera le ha abierto puertas a nuevos proyectos y le ha permitido llegar a un público más amplio. Incluso ha demostrado un gran interés en la producción, involucrándose en la selección de guiones y en la dirección creativa de algunos de sus proyectos. Esta ambición por controlar su propio destino profesional es un indicativo de su visión a largo plazo y su deseo de dejar una huella significativa en la industria. Por otro lado, la trayectoria de Atai también ha sido impresionante.
Después de Medcezir, buscó roles que lo alejaran de la imagen de chico bueno, y le permitieran explorar personajes más oscuros y atormentados. Su participación en Yerde, una serie de acción y suspense, demostró su capacidad para interpretar roles complejos y su versatilidad como actor. La serie fue un éxito rotundo, consolidando su posición como uno de los actores más importantes de su generación. Posteriormente, su incursión en Netflix con The Protector le abrió las puertas al mercado internacional. Interpretar a un superhéroe turco que lucha contra fuerzas oscuras le permitió llegar a un público global y demostrar su capacidad para protagonizar producciones de gran escala. La serie fue un éxito en muchos países, y Aatai recibió elogios por su actuación. Además de su trabajo en televisión, Aatai también ha participado en películas de diferentes géneros, demostrando su versatilidad y su deseo de explorar diferentes facetas de su talento. Ha demostrado ser un actor comprometido con su oficio, dispuesto a asumir riesgos y a desafiar sus propios límites. También se ha dedicado a proyectos personales, como la creación de una productora audiovisual, lo que demuestra su interés por explorar diferentes aspectos de la industria del entretenimiento. Esta ambición y su deseo de seguir aprendiendo y creciendo como artista son cualidades que lo han convertido en uno de los actores más respetados y admirados de Turquía. Ahora adentrémonos en el análisis del factor tiempo y las agendas apretadas de ambos actores. Para comprender la magnitud de este desafío, es importante tener en cuenta la naturaleza de la industria del entretenimiento en Turquía. Las producciones de series de televisión suelen ser muy exigentes, con jornadas de rodaje extenuantes y plazos de entrega muy ajustados. Los actores, además de filmar, deben dedicar tiempo a la promoción de sus proyectos, a participar en eventos y a cumplir con compromisos publicitarios. Todo esto hace que sus agendas sean extremadamente complejas y difíciles de coordinar. Imaginemos por un momento la logística que implicaría reunir a Seriney y a Aatai para un nuevo proyecto. Ambos actores tienen contratos con diferentes productoras y compromisos que cumplir. Coordinar sus agendas para encontrar un periodo de tiempo en el que ambos estén disponibles sería una tarea titánica. Además, si el proyecto en cuestión es una serie de larga duración, la dificultad se multiplica. Los rodajes de las series turcas suelen durar meses, e incluso años, lo que requeriría que ambos actores hicieran un compromiso a largo plazo. Esto podría ser un obstáculo importante, ya que ambos podrían tener otros proyectos en mente que no encajen con las exigencias de una serie de larga duración. Además, hay que tener en cuenta que ambos actores han expresado su deseo de explorar diferentes géneros y formatos. Seriney ha manifestado su interés por participar en proyectos cinematográficos y en obras de teatro que le permitan desarrollar su talento actoral de una manera diferente. Aatai, por su parte, ha expresado su deseo de seguir trabajando en producciones internacionales y de explorar personajes más complejos y oscuros. Es posible que simplemente no hayan encontrado un proyecto que se ajuste a sus intereses y a sus agendas. Profundicemos ahora en la delicada cuestión de los posibles conflictos o desacuerdos entre Seriney y Aatai. Como mencionamos anteriormente, nunca ha habido una confirmación oficial de que haya habido algún problema entre ellos. Sin embargo, los rumores han persistido durante años, alimentados por la falta de declaraciones públicas sobre el tema. Es importante ser cautelosos al abordar este tema, ya que no tenemos pruebas concretas de que haya habido algún conflicto. Sin embargo, es importante reconocer que en el mundo del espectáculo, como en cualquier otro ámbito de la vida, las relaciones personales pueden ser complejas y difíciles. Es posible que después de haber trabajado juntos durante un periodo prolongado de tiempo en Medcezir, hayan surgido tensiones o diferencias creativas que hayan dificultado su relación. También es posible que hayan tenido diferentes puntos de vista sobre la dirección que querían tomar sus carreras después de la serie. Es importante recordar que ambos son profesionales ambiciosos y apasionados por su trabajo, y es natural que tengan diferentes opiniones sobre cómo quieren desarrollar sus carreras. Incluso la presión mediática y la constante atención del público podrían haber contribuido a generar tensiones en su relación. Es difícil saber con certeza qué pasó realmente entre ellos, pero es importante reconocer que la posibilidad de que haya habido algún conflicto o desacuerdo existe. Finalmente, abordemos el tema de la presión de los fans y las altas expectativas que rodean un posible reencuentro entre Seriney y Aatai. Como mencionamos anteriormente, la química entre ellos en Medcezir fue innegable, y su romance en la pantalla cautivó a millones de espectadores. Los fans anhelan verlos juntos de nuevo, y cualquier proyecto en el que participaran juntos sería sometido a un escrutinio extremo.
Esto podría generar una presión adicional tanto para Serine como para Atay, quienes podrían preferir evitar esa situación y enfocarse en proyectos que les permitan explorar su creatividad sin la carga de las expectativas del público. Imaginemos por un momento la presión que sentirían al saber que millones de personas están esperando con ansia su regreso. Cualquier error o fallo en su actuación sería analizado y criticado al detalle. Además, tendrían que lidiar con las constantes comparaciones con sus personajes en Medcezir, lo que podría limitar su capacidad para explorar nuevas facetas de su talento. La presión de cumplir con las expectativas del público podría ser abrumadora y afectar su creatividad y su rendimiento. Es comprensible que ambos actores prefieran evitar esta situación y enfocarse en proyectos que les permitan crecer como artistas sin la carga de las expectativas del público. En conclusión, la imposibilidad del regreso de Serine Isarkaya y Atay Ulusoy es un tema complejo y multifacético. No hay una respuesta sencilla ni una verdad única. Es probable que una combinación de factores, incluyendo sus carreras individuales, sus agendas apretadas, la posibilidad de algún conflicto pasado y la presión de los fans, estén contribuyendo a esta situación. Sin embargo, como hemos dicho antes, no debemos perder la esperanza. El tiempo pasa, las personas cambian y las circunstancias pueden variar. Quizás en el futuro se den las condiciones adecuadas para que Serine y Atay vuelvan a unirse en un proyecto que les permita demostrar su talento y cautivar al público una vez más. Después de todo, en el mundo del espectáculo, las sorpresas están a la orden del día, y nunca digas nunca. Quizás algún día el regreso imposible se convierta en una realidad. Mientras tanto, podemos seguir disfrutando de sus trabajos individuales y soñar con la posibilidad de verlos juntos de nuevo en la pantalla. Porque al final, la magia de Medcezir sigue viva en la memoria de sus fans, y la esperanza de un reencuentro nunca se desvanece por completo. La industria del entretenimiento es impredecible, y el destino a veces tiene maneras sorprendentes de unir a las personas. Así que mantengamos la fe y sigamos soñando con la posibilidad de volver a ver a Serine Isarkaya y a Atay Ulusoy juntos en la pantalla.